muy clara dentro del cine español, muy propia, por decirlo de alguna forma, en su pequeño paraíso, en Manolo Summers. Yo creo que esas huellas existen, ¿no? Luego yo también quería introducir otro tema, y es el tema de la sencillez de Manolo Summers, porque la ha señalado Juan cuando estábamos presentando la película, y tiene razón, es una película, yo lo he dicho, sincera, limpia, pura, muy directa, pero también es una película como todas, como le sucede a John Ford, por ejemplo, a Macari o a Hawks, sobre todo Hawks, que es el director, por citar otro, en el que no se ve la cámara nunca, etcétera. Hay un trabajo de guión, de complejidad de detalles absolutamente impresionante. Por ejemplo, la escenografía, la salida del colegio, cuando ha dicho Juan Antonio anteriormente, cuando va a las calles desoladas, es verano. Otra cosa que capta muy bien la película, el paso de las estaciones. Me parece que mientras veíamos la película comentaba Juan que se rodó en primavera, pero ha sido exacto a la hora de reflejar el frío, la llegada del verano. Es maravillosamente poética a la hora de aproximarse el paso del tiempo estacional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero luego la capacidad de sugerir detalles de Summers es lo que da la muestra del talento de un artista, ¿no? Y simplemente cómo utiliza la estampita de Santa Teresa, esa que no logra ver nunca en la habitación con su hermana, después en el campamento de la Oje, y cómo lo une al reloj de pulsera de su compañero de colegio que tiene la novia que está en Ávila interna. Esos detalles exactos, de pequeños detalles, es lo que revelan que es un cineasta muy directo, porque es muy sincero, porque ve las cosas muy claras, pero también enormemente complejo a la hora de hacer el entramado de sus películas, de puntuar el guión y a la hora de rodarla, porque vemos todo exactamente bien, de igual manera que el ritmo de la película en uno y otro son unas películas prácticamente de cine mudo, es decir, hay muchísimos silencios, el peso del silencio es enorme, lo que se dice es importante, pero es mucho más importante el paso muchas veces por el peso de las instituciones oprobioso del silencio y la capacidad de elipsis. Por ejemplo, el último segmento de la película, el segmento del amarillo, está basado en una elipsis que incluso concluye al final. No sabemos si se ha ido o no se ha ido Valentín, y lo resuelve mediante un suspense narrativo de la aparición de ella en el patio de Josefa. Mira, está vacío el sitio de Valentín, parece que se ha ido, y luego aparece muy lentamente, muy derrotado, muy vencido, con la cámara muy lejos para no enfatizar esa situación, el hombre derrotado por la presencia del amor. Eso yo creo que revela que Manolo Summers, en contra de los que les han hablado de que es un artista desmañado, que no remata sus películas, que le preocupan solo aspectos quizás, digamos, un poco coyunturales, de chiste, por decirlo de alguna forma, eso es absolutamente incierto, y la muestra la encontraríamos a lo largo de toda su filmografía, pero creo que la muestra del rosa y del amarillo es esplendorosa. Pero lo que ocurre es que Manolo, hay una brecha. Hemos hablado yo estoy de acuerdo con Juan Miguel, que es una película de amor, pero probablemente la película más importante en cuanto al desamor que se ha hecho en el cine español es El juego de la oca. Es una película terrible, esa es una película también como muy sacada visceralmente de sus tripas. Es una película... Lo que ocurre es que cuando él hace ese tipo de cine y luego después de esa hace Juguetes rotos, y no va nadie a ver esa película, absolutamente nadie, se estrena Juguetes rotos en el Cine Capitol vacío, en todos los cines de España vacío, una película había sido premiada en Valladolid, él da un giro a sus películas, que produjo él. Claro, con todo, él hecho ahí todo para sacar sus cromos, era poner en tela de juicio toda su recuperación infantil de los cromos, de los futbolistas amados, de los boxeadores queridos, cómo son tratados por una sociedad cuando ya no les interesa y son arrinconados. Entonces él cambia absolutamente y dice, voy a hacer otro tipo de cine. Como tiene tanto talento, puede hacer ese cine comercial, que no es fácil decir voy a hacer ahora películas comerciales, sino que hay que saber hacerlas. Y hace Nos somos de piedra, que escribe contigo, y bueno, es un éxito enorme, porque esa película, Adiós cigüeña, es otro éxito enorme de taquilla. Lo que pasa es que Manolo Summers, y yo estoy de acuerdo contigo, sabía rodar muy bien y tenía un gran conocimiento del cine. Exteriormente podía ser un marciano que aterriza en la escuela de cine en unos momentos en donde todos los cineastas solo hablan de alienación por los pasillos, ¿verdad, Juan Miguel? Sí. Y entonces Manolo Summers hace El muertín y hace una serie de cosas asombrosas. El viejecito. Habla de humor. Yo creo que salvo él y Mercero nadie ha hablado de humor en la escuela de cine en esa época. Y entonces, claro, aprueba, porque ¿cómo no va a aprobar? Él no le preocupa nada el montaje en paralelo de Eisenstein y las cosas. Él llega ante cualquier tribunal, tú decías lo de Berlanga, y claro, los desarma, porque la capacidad suya, el talento, la espontaneidad, la brillantez era tan grande. Pero hay una cosa que a mí me parece que no hemos tocado y es muy importante. La segunda historia, que a mí me parece buenísima, a mí también, que es El amarillo. No creo que se haya hecho tampoco en el cine español una película en función de la voz en off, solo es una voz en off, con una carta bellísima, la última, cuando él dice, hasta ahora todas las cartas las he copiado, pero esta la escribo yo, que esa es maravillosa, como ha escrito esa carta. Eso es cine de la Nouvelle Vague,
de una modernidad como no se había hecho nunca en España. No utiliza nada más que una voz en off y unas imágenes. Ahí hay uno de los momentos más brillantes del cine español de los años 60, que es cuando salen esos señores con ese ataúd, con el plano que sale corriendo Anselmo, y entonces por los ojos de ellos, es decir, por la cámara, vemos un Madrid bajo la lluvia, pero que es maravilloso para ellos, aunque esté lloviendo. Gente que entra en el metro, un militar, gente que sale de los cines, las fachadas. La vida. Y cuando vuelve, dice, caramba, ¿qué es aquello? Es una espontaneidad, eso es la Nouvelle Vague en estado puro. Yo creo que eso no lo había capturado antes nadie. Yo quisiera decir una cosa que no quiero que se me escape, algo que has dicho tú y algo que has dicho Eduardo. Efectivamente, Manolo no era un cineasta desmayado, y después intentaré explicar por qué no lo era. En la escena que tú has dicho de Santa Teresita, cuando mira los puntitos... Pues yo he dicho que es Santa Teresita, espero no haberme sí, equivocado. Santa Teresa, no es Santa Teresita, es Santa Teresa. El espectador quizá no se haya dado cuenta porque no ha prestado atención, porque no se lo puede uno imaginar, pero si nuestro realizador la vuelve a poner, si te fijas en los puntos, en el plano siguiente se ve la Santa Teresa. Exacto, en la pared. Exacto, sí. Está perfectamente cronometrado pero se ve, para que se pueda ver en la pared. Después me parece que la película tiene una secuencia en la que se demuestra hasta qué punto Manolo rodaba bien la vida. Es que a mí me parece la secuencia más maravillosa de la película, y que adelanto ya, que es cuando juegan al rescatado. El juego del rescatado tiene una entrada de música portentosa de Antonio Pérez Olea, que hay que decir que era, además de un fotógrafo estupendo, un músico insólito, y que si se vuelve a ver esa secuencia desde antes, vamos a empezar a jugar al rescatado, en el momento exacto en que entra la música y empiezan los niños a correr, que es un juego solo de planos contra planos, como tú lo has visto, es la vida misma puesta en pie. Y lo que tú decías, y con eso introduzco un tema, tienes toda la razón. Manolo, ante el fracaso de Juguetes Rotos, se vio abocado a ganar dinero. Entre otras razones, porque como esto no es ningún misterio, se puede decir, porque Manolo tenía una vida bastante complicada sentimentalmente. Entonces, él iba a hacer una película con Joselito. De tal manera dijo, bueno, nada, a morir por Dios. Entonces yo le ofrecía hacer No somos de piedra. Entonces Manolo hizo No somos de piedra y la hizo muy bien. No es porque sea una película en la que yo participé, y participé muy a gusto. Y yo es que he visto después esa película. Y No somos de piedra dice más cosas del régimen de Franco que todas esas películas herméticas que se decía en aquel momento que se hacían en contra del régimen de Franco. La película dice cosas terribles del régimen de Franco. En segundo lugar, quisiera decir, en contra de la campaña que se hizo constante contra Manolo, de que era un facha y que etcétera, 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 que Manolo fue el único cineasta procesado por el Tribunal de Orden Público. Y Manolo Sumer, yo tengo unas declaraciones de García Escudero, del año 60, y después de hacer El juego de la oca, que le hace a Vizcaíno Casa en la Gaceta Ilustrada, en la que García Escudero dice que es intolerable la posición que está tomando Manolo Sumer contra la Dirección General de Cinematografía, y que ha dado orden a la Fiscalía para que arremeta contra él. Eso jamás había sucedido. La Fiscalía no le hizo caso, afortunadamente, a García Escudero. Jamás ha sucedido con ningún cineasta. Solo hay dos puntos cumbres de cineastas en España: la detención de Juan Antonio Bardén, y que el Tribunal de Orden Público procesó a Manolo por unos chistes. Sí, bueno, en esta misma película hay planos cortados. En esta misma película hay planos cortados, y puedo explicar dónde estaban. Casi todos los planos que se cortaron en esta película estaban en la secuencia de la guerra. Del sueño ese, de la casa de campo, de la nieve. La casa de campo nevada, o sea, que nieve de verdad, ¿no? Se rodó en la casa de campo aprovechando nieve de nevada, verdad, porque nevó en mayo, como muy bien recordó José Luis antes. Y una secuencia que había también unida a esa, en la que la niña moría, y él llegaba para rescatar, para recibir su último aliento, etcétera, y había un cura echando sus responsos con un cigarrillo en la boca que se le movía, tal, y consideraron que eso era absolutamente
irrespetuoso, pero hasta el rosa al amarillo, que es una película, yo me acuerdo que José María García Escudero en aquellos años decía con pesar: parece mentira que Manolo Súmer, con el talento que tiene, tengamos que cortarle sus películas. Y es normal que mantienen la escena del viático, cuando van con el viático por la calle con los dos monaguillos. Sí, fantástico. Y es el cura el que devuelve la pelota. Que pero eso fue por una... Le pega bien, le pega bien. Eso fue por una razón que te comento, y que porque se entendió que no era el cura, que era un sacristán. O sea, que fue cuestión de clase sacerdotal, ¿no? Claro. No, pero es verdad que fue uno de los cineastas